Bienvenidas, queridas amistades, a esta segunda sesión del curso El Zulia, Historia Ancestral y Épica Republicana. En esta oportunidad, esta es la segunda sesión, como dije, gracias a las personas que se registraron por el correo caciquenigale@yahoo.es y a las personas que se han suscrito al canal de YouTube Ildefonso Finol con Y. Estoy satisfecho por la participación de ustedes. Creo que este esfuerzo vale la pena continuar haciéndolo. Y hoy vamos a profundizar en lo que dejamos planteado en el último segmento de la clase anterior, en la etapa de la historia ancestral de la región del lago Maracaibo, referida al proceso de invasión europeo. Recuerden que nosotros, así como cuestionamos el concepto de descubrimiento, cuestionamos también el concepto de fundación. Seguir insistiendo, repetir que los invasores fundaron nuestras ciudades con una especie de afán patológico de querer envejecerla, de competir a ver cuál fue primero fundada por los invasores, en esa cosa del pensamiento colonizado, recolonizado, neocolonizado, y sobre todo de la ignorancia sistémica que nos condenaron de nuestros procesos históricos por un pésimo mecanismo, por un pésimo sistema de educación y sobre todo en el área de nuestra historia. Y repito las premisas de las que siempre parto. En primer lugar, la historia es la sangre de la conciencia de los pueblos. Sin el conocimiento de la historia, sin el ejercicio de la memoria histórica por parte de los pueblos, es muy complicado asumir la conciencia de nuestros procesos sociales, de nuestras realidades y de los proyectos de transformación que debemos impulsar. Pero además, también la convicción de que los pueblos que pierden conexión con su ancestralidad son presas fáciles de enajenaciones, de imposiciones foráneas, de ser manipulados, de ser controlados por intereses extraños, por intereses foráneos, por intereses imperialistas, colonialistas. Y esto además genera esta desconexión con la ancestralidad, no digo la más añeja, la de los pueblos originarios, que ya deberíamos por fin revalorizar, ¿no? Reconocernos en ellas, ¿no? La de la épica republicana, la gesta independentista, se ignora muchísimo. Entonces, en eso se basa también el control y el poder que las transnacionales del pensamiento único, del neoliberalismo y los intereses foráneos, así de sencillo, se basan en eso. ¿Para qué? Para hacernos perder el sentido de pertenencia, sentido de querencia, ¿no? De la patria, de nuestra raíz gentipensante, de donde somos, de donde venimos. Y en esta sesión vamos a profundizar en ese proceso de invasión. Como dije, desde finales de los 90 no hubo fundaciones, hubo invasiones genocidas, invasiones saqueadoras, usurpadoras, ladronas, asesinas contra nuestros pueblos. Y todavía hoy vivimos las secuelas de aquello. No en las cosas positivas del mestizaje cultural, no renegamos de eso, ni tenemos ningún resentimiento con los pueblos de los países que en un momento, siglos atrás, fueron esos imperios. Porque en particular yo sostengo que el bolivarianismo no es antiespañol para nada, al contrario. El bolivarianismo y el propio Bolívar, estando en guerra, y cartas hermosas de Bolívar a Fernando VII y otros documentos donde él demuestra una aproximación afectiva hacia el gentilicio, hacia el pueblo español. Lo que Bolívar aclara en esas comunicaciones tan importantes, en algún momento seguro vamos a tocar, es que recibimos con los brazos abiertos a la España que viene a compartir con nosotros, a trabajar, a traer su cultura, su industria, sus conocimientos, a compartir con nosotros, pero no a la que quiere ponernos unos grilletes y una cadena. ¿Ok? A esa se le expulsó.
y con una guerra de las más cruentas de la historia de la humanidad. Entonces hoy vamos a hablar de esos falsos, de esos mitos alienantes, de esas falacias históricas que nos impusieron, que nos sembraron en la médula, en la conciencia, con las que nos han manipulado todo este tiempo. Fundaciones, no, hubo invasiones. Y en el caso específico de la región que hoy se conoce como Zulia, vamos a hablar del proceso de las invasiones, pero también vamos a profundizar particularmente en dos aspectos que a ustedes les llamó la atención y que me han comentado por los medios que tenemos para conversar. ¿Cuáles son? La falsa fundación de Maracaibo por parte de Ambrosio Alfinger en septiembre de 1529 y el falso descubrimiento de un tal Alonso de Ojeda del lago de Maracaibo a finales de agosto de 1499. Ambos hechos son prácticamente unas mentiras ridículas. De verdad, cuando uno estudia los documentos, yo hoy les voy a presentar mapas, planos, documentos originales. Por ejemplo, que reúne los mapas y planos gracias al hermano Nectario María, que es el mismo autor de una guía para estudiar los documentos del Archivo de India, sin el cual los principiantes en esas cosas no hubiéramos podido entrarle, como me tocó a mí en 1996, cuando me acredité como investigador de los archivos históricos de España, junto a una comisión que fuimos del Zulia, y para entrar al Archivo de India había que hacer todo un proceso, entre ellos saber que uno es lo que va a buscar allí. Y el hermano Nectario María está en la Biblioteca Nacional en Madrid, donde uno tramita además esas acreditaciones, dejó una guía para saber entrar a los documentos de Venezuela en el archivo, y lo recomiendo porque es de verdad muy útil esa herramienta. Aunque los expertos, profesores, amigos con los que he conversado recientemente, historiadores de Andalucía, me dicen que el sistema del Archivo de India cambió mucho, que ya hay una mayor parte, por supuesto, digitalizada. Cuando nosotros fuimos no había nada digitalizado, apenas en un 13-12% del material estaba en microfilms. Bueno, el hermano Nectario María también, por supuesto, ustedes saben, es el autor de este viejo libro, Orígenes de Maracaibo, y de alguna historia de Venezuela para escolares también, que aquí tengo, que lamentablemente en nuestros colegios públicos, de pueblecitos, de barrios, no llegó. Llegaría a algunos colegios privados, a lo mejor de la iglesia, de lugares para familias pudientes, pero nosotros no lo conocimos. Este libro, que además es un libro interesante como libro de texto para escolares, porque aquí aparecen cosas, por ejemplo, como la existencia del cacique Nigales, que yo, que soy del Moján, que soy descendiente mestizo del pueblo Añú, nunca en el colegio, ni en el liceo, ni en ninguna parte nos hablaron de eso. Y fíjense que podemos comenzar incluso para desmontar esa falsa, falaz, infundada fundación de Maracaibo, como yo le digo, en este libro que, bueno, como usted publiqué en 2015 con muchísimo esfuerzo personal y que no he logrado pues volverlo a editar, un pequeño número, una pequeña edición, pero aquí están el estudio que hice contra esa falsa fundación de Maracaibo, con toda la documentación, con todos los argumentos y con todos los documentos probatorios de esa falsa fundación, que no fue tal, sino que fue un proceso de invasión y que Maracaibo ya existía. Ellos le dicen allí en sus documentos una ranchería de indios, porque las casas de los pueblos originarios para ellos no eran ciudad, no eran comunidad, no eran ni siquiera gente, ¿no? Seres humanos. Fíjense, les voy a mostrar un mapa. Yo no sé si allí lo van a ver al revés, pero lo van a entender. Y seguro muchas de ustedes y muchos de ustedes se van a acordar de este mapa, que ha sido utilizado indistintamente por los medios de comunicación, incluidos los oficiales, para referirse a esa falsa fundación de Maracaibo en septiembre, el 8 de septiembre de 1529. Y este plano, mapa plano, que ven aquí, seguro que ya le es familiar, porque repito,
está en todos los medios de comunicación, desde BTV para abajo, en la prensa regional. Lo han reproducido por diferentes redes, medios, sitios web, etcétera, y lo presentan, y ahí viene la gran confusión y el engaño contra nuestro pueblo. Lo presentan como si esta fue la supuesta Maracaibo que fundó Ambrosio Alfinger. Este mapa plano de Maracaibo, que algunos dicen que es el primero, porque hay otro anterior que es apenas un croquis, un trazado. Se supone que hacia 1579, cuando estaban los invasores de Pedro Maldonado, en el tercer intento, y cuarto si nombramos el de Ojeda, de invasión de Maracaibo. Este es el más completo, que describe incluso en la parte de arriba los lugares que se supone ya estaban construidos. Ahora, ¿de cuándo es este documento? ¿De cuándo es este mapa? Y esta es una copia del original del Archivo de Indias, hecho por nada más y nada menos que ese tótem de la investigación historiográfica venezolana, que es el hermano Nectario María. Aquí está el documento. Este libro lo trajimos en el 96, nos lo regalaron allí en la Embajada de Venezuela en Madrid. Debe tener otro aquí, el historiador Juan Quintero, no sé si todavía vive en Maracaibo o está en Estados Unidos, porque él es también ciudadano estadounidense. Trajimos esto. Yo traje otro y se lo regalé a una dirigente indígena, ojalá que lo haya valorado. Este mapa plano no es de la época de Alfinger. Este mapa plano es de 1639. Es decir, 110 años después de Alfinger. Este mapa plano fue hecho por Fray Julián de Esquivel y corresponde a esa villa, a esa pequeña comunidad que los hispanos ya en 1639 sí pudieron tener a orillas del lago Maracaibo, aquí en la franja occidental. ¿Por qué? La pregunta que yo hago, y el reto que planteo para cuestionar las falsas fundaciones. ¿Por qué este primer mapa plano de Maracaibo, con casitas, con algunos barcos en el puerto, con alguna institución, alguna especie de fuerte militar, es de 1639? Porque antes los españoles no se habían podido establecer en la orilla del lago. Por eso es falsa la fundación de Alfinger y es falsa la fundación de Alonso Pacheco en 1559, porque Pacheco fue derrotado por los añú y expulsado de aquí, se fue con el rabo entre las piernas para Trujillo. Y entonces los españoles pudieron establecerse ¿cuándo? Cuando las fuerzas militares de la invasión colonial española derrotaron a la resistencia del pueblo añú, el pueblo originario que defendió este estuario, la nación originaria de aquí, los primeros y las primeras maracuchas, los primeros maracuchos y las primeras maracuchas, los años. Por eso fue en 1607 cuando derrotaron a Nigales y sus compañeros. Y de ahí fue que se pudieron establecer aquí los españoles. Antes no lo lograron. Y eso lo vamos a profundizar en esta sesión de El Zulia, Historia Ancestral y Épica Republicana. La llamada Fundación de Maracaibo por Ambrosio Alfinger el 8 de septiembre de 1529 es una estafa histórica, es una construcción ideológica de la colonia para imponer la supremacía eurocéntrica al demostrar que los pueblos originarios no fueron capaces de fundar nada, incluso prácticamente negar la existencia de los pueblos originarios, porque según la visión colonialista
de la invasión, que ellos llaman descubrimiento, que llaman fundación, que llaman poblamiento, cuando fue todo lo contrario, es que los pueblos originarios prácticamente no eran seres humanos. Y ese fue uno de los grandísimos debates en el seno de la propia colonia, por lo menos en el marco del pensamiento que justificaba la guerra. Por una parte de la iglesia, por ejemplo, Sepúlveda, y una parte de la iglesia, como los dominicos Antonio Montesinos, Fray Pedro de Córdoba y luego Bartolomé de las Casas, que defendían los derechos humanos de los pueblos originarios. Esa confrontación está latente allí, en el fondo de esta falacia que se construyó de las supuestas fundaciones. Y voy directamente con esta pretendida fundación, que algunos ya están organizando la fiesta para el 2029, por cierto, de una Maracaibo fundada supuestamente por Ambrosio Alfínger. Recuerden que yo cuestiono el concepto de fundación en general. Los invasores no fundaron nada, invadieron. Su papel era invadir, dominar militarmente, ocupar el territorio, esclavizar a la población autóctona y llevarse las riquezas que aquí consiguieran. Ese era el plan colonial. Y en el caso de Maracaibo, este agente alemán, Ambrosio Alfínger, recibe con esa famosa compañía de los Welser, que son una gente de Alemania, de Hamburgo, de las diferentes casas comerciales alemanas que habían financiado a Carlos I de España y luego emperador también del Sacro Imperio Germánico como Carlos V, conocido en la historia como Carlos V. Él le entrega eso que llamaban allá ellos Venezuela, una cosa que nunca visitaron ni les interesó, a estos Welser, esa concesión como parte del pago por el dinero que le dieron para ascender al trono, porque para él conquistar ese trono tuvo que darle mojarle la mano, como se dice aquí en criollo, a varios miembros de las noblezas de Francia, de Inglaterra y eso que se peleaban por la herencia de ese trono del Sacro Imperio Germánico, o sea, Alemania hoy en día, y Austria, esa región. Y esto pasa en un momento además en que esta casa, que tiene negocios con España desde 1502 por allá, ha acumulado grandes riquezas. Se decía que Jacobo Fugger, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, era el financista principal de Carlos V. Pues bien, les entregan esa supuesta concesión de Venezuela, nombran a Ambrosio Alfínger gobernador. Ambrosio Alfínger estaba desde 1526 en Santo Domingo, donde los Welser tenían, digamos, sus oficinas, sus empresas, ¿no? Sus factorías, dicen las crónicas de esa época. Y este es el que llega a Coro con con el título de gobernador, dejando picado a Juan Ampíes, que era un español que también vivía en Santo Domingo y que pretendió ser el gobernador de aquí antes y vino y se estableció ahí en Toariquiva, que era como se llamaba el pueblo, la comunidad donde estaba el líder del pueblo caquetío, Manaure, que fueron exterminados, por cierto, por estos Welser en tiempo récord. Estos genocidas a los que aquí se les quiere celebrar como fundadores. Pues bien, Alfínger llega a Coro, inmediatamente busca la vía hacia Occidente. ¿Por qué? Porque ellos tenían una teoría que aquí voy a darlo como primicia, no se conoce mucho, que es una cosa que ellos llamaban allá en la corte el secreto del Maracaibo. ¿Qué es el secreto del Maracaibo? Es una teoría que tenían ahí en los mapas, en las cortes de Carlos V, algunos dibujantes flamencos de allá de los Países Bajos, etcétera, porque él descendía de familias también de allá. Le decían que aquí había esta laguna gigante y tal, y que esto era como una especie de canal hacia los mares del sur, es decir, hacia el Océano Pacífico. Ellos creían que esta era una comunicación como la que hoy en día existe en Panamá, o sea, directamente un río, un caño, un paso a los mares del sur, como le decían al Pacífico, porque al fin y al cabo el interés de ellos era llegar a la India. Por eso llamaron estos lugares, las islas, sobre todo el Caribe, la llamaban las Indias, porque ellos querían llegar a la India y a las islas de las especies por el negocio de las especies que significaba en ese momento en Europa uno de los negocios punta.
Entonces, esas leyendas, esas construcciones falsas de esta gente, llevó a que Alfinger apenas llega a Coro, deja ahí él llegó con 180 soldados armados, o sea, de arcabuces, cañones, espadas, petos metálicos, lanzas de hierro, escudos, armaduras, y trajeron por primera vez a nuestro territorio unos animales que usaban ellos como armas de guerra, que eran los caballos y los perros, que por primera vez llegaron aquí. Alfinger llega a la costa por la orilla, por supuesto, porque no existía la Falcón Zulia, como yo digo cínicamente. Algunos creen que parece que vino por allí y llegó y construyó el puente para pasar por Maracaibo, ¿no? Y alguna gente en los puertos entonces se molesta porque dice que primero lo fundaron a ellos. Tal es el engaño al que la gente ha sido sometida, y por favor luchemos contra esa ignorancia que nos ha convertido en pueblos dependientes. Pues bien, este Alfinger con un ejército, no con unos colonos, sembradores y gente pacífica, hippies, ni nada de eso, sino con un ejército, llega a la orilla del lago, por supuesto por la costa, y llega por allá, por el lado de Punta Vigía, Punta Palma, por allá. Y comienza la exploración de lo que hoy conocemos como la Bahía del Tablazo y la Bahía de Urubá frente al Moján, donde desemboca el río Limón. De hecho, se dedicó a explorar ese río, que le llamó la atención porque buscaba una ruta hacia allá, hacia el suroeste. Esa visita, esa exploración del invasor Alfinger duró 7 meses y 25 días. Eso fue lo que duró esa visita. 7 meses y 25 días. No más. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Asaltar y saquear pueblos de las orillas, del estuario, del estrecho del lago, del río Limón, robándose lo que conseguía, el poco oro que reunió, más o menos unos 7,000 pesos de oro de aquella época. Regresó a Coro, se fue el 9 de junio de 1530 a Santo Domingo. O sea, Alfinger no estaba aquí construyendo la basílica ni nada de eso, no. Él se fue para Coro y para irse para Santo Domingo porque era la ruta más cómoda de navegación. Y allá, como les dije antes, vivía él allí en Santo Domingo desde 1526, tenían allí su factoría, sus empresas. Allá se quedó hasta el 27 de enero de 1531, es decir, 7 meses y 18 días, casi el mismo tiempo que pasó por aquí robando, explorando y saqueando. Regresó a Coro de Santo Domingo. Pasó allí 4 meses y 13 días, levantando, por cierto, una construcción que era una especie de gran almacén para lo que pensaba robar, pues. Y el 9 de junio de 1531, Alfinger inició su segunda incursión sobre el lago Maracaibo, donde llegó más o menos el día 16, porque tardaban aproximadamente una semana en llegar de Coro aquí, porque recordemos, venían por caminos de orillas, tenían que sortear el bosque xerófilo, Cujíes, entre Cardones y Tunas, como dice la canción. Si los ríos tenían agua, los ríos intermitentes que están en la orilla de Coro hasta aquí, tenían que sortearlo. Una parte de la expedición la traían en bajeles, o sea, en unas embarcaciones medianas que venían por la orilla, porque ahí traían los cañones, las cosas pesadas, y ellos venían la infantería a pie y la caballería a caballo. Así es que llegaban, pues. Y ese viaje lo hicieron en una semana, llegando aquí más o menos el 16 de junio de 1531. ¿Ok? Ya nos estamos entendiendo. Hasta ahora, ¿en qué momento han visto ustedes que Alfinger tuvo tiempo de fundar nada? Esta segunda invasión, que duró 2 meses y medio, fue lo que pasó por aquí Alfinger,
Otra vez estuvo por esa zona que le llamó la atención el río Macomite, que así le decían los añú de entonces, y que es el que hoy conocemos como río Limón, que como saben ustedes recoge las aguas de los ríos arriba, del Guasare, Socuy, etc. Y por esa vía llegan todos al estrecho del lago, casi donde se pega con el mar. Por eso yo digo que el Moján es un pueblo de tres aguas. Ahí tenemos agua de río, agua del lago, en la parte ya del estrecho, y agua del mar, que entra por Zapara y San Carlos, besa por el fondo a Isletoa, y a veces hasta pone salina esas aguas que deberían ser dulzonas. Pues bien, les quiero decir que el 1 de septiembre de 1531, vamos a redondearlo pues, 2 años después de su primera llegada por estos lados, donde nomás que había pasado primero 7 meses y 25 días y después más o menos 2 meses y pico, Alfínger se va para siempre de su querida Maracaibo, de esa ranchería de indios donde dejó una base militar con 44 efectivos militares, adosada a esa ranchería de indios, como ellos la llamaron en sus documentos, llamada Maracaibo. Alfínger se fue, subió por ahí por el río Limón, ríos arriba, pasó por ahí, por los lados de San Felipe de Guasare, por ahí, pasó hacia los lados de San Juan del Cesar, para allá, para el Molino, para allá, para la actual Colombia, fue bordeando la falda de la Sierra de Perijá en el lado occidental, robando, saqueando, quemando pueblos, hizo desastres, un verdadero criminal, una raza aquello, una gente criminal. Incluso algunos de sus hombres cometieron antropofagia, se comieron a unos indígenas que los habían ayudado, a unos que se habían perdido en la selva con un cargamento de oro. Y el 31 de mayo de 1533, tras haber sembrado de terror como cual si fuera un paramilitar, todas las comunidades indígenas de esa zona, el Magdalena Medio y el Catatumbo, los Barí, que es el pueblo originario que era propietario de toda esa región del Catatumbo, hasta Chinaco, hasta el sur del lago, todos esos valles y todos esos ríos de por ahí, eso era territorio barí. Lo flecharon en un combate en la garganta con una flecha envenenada y estuvo 3 días convulsionando, con fiebres, vomitando, se puso rojo y se murió por fin el condenado de Ambrosio Alfínger, que no fundó nada, y mucho menos Maracaibo. La otra gran falacia que nos impusieron, y de verdad que allí hemos hecho un papel de pendejos tremendo, se ha burlado, como yo digo en algunos de mis artículos, Alonso de Ojeda lleva más de 5 siglos burlándose de los maracuchos y de los venezolanos, y hasta forzaron a nuestros poetas y gaiteros a llamar al lago de seda para rimarlo con Alonso de Ojeda. Y el delincuente Eleazar López Contreras se dio el tupé junto a las petroleras de incendiar un pueblo completo, de pueblo originario Paraute, pueblo añú, pueblo aguerrido que había resistido desde las primeras invasiones, que lucharon junto al cacique Nigales en 1606-1607, y estos delincuentes lo incendiaron a propósito el 13 de noviembre de 1939 para eliminarlo de la faz de la tierra y entregarle todos esos espacios a las empresas petroleras, la Gulf Oil Company, la BOC, etcétera, que le sacaron el lomito del petróleo liviano a esa zona que se conocía como Lagunillas de Agua también. Bueno,
le pusieron ese nombre Alonso de Ojeda y borraron el nombre Paraute, nombre bonito, original, que significa ser de las aguas. En fin, que este delincuente genocida o Ojeda, un hombre dado a las prácticas más crueles contra los pueblos originarios, el mismo Bartolomé de las Casas lo denuncia como uno de los primeros que llevó a cabo la práctica de la esclavitud, de esclavizar personas, de integrantes de los pueblos originarios para sacarle provecho económico y venderlos en los mercados, incluido España, a los que raptaba en sus guerras injustas que hicieron de manera sorpresiva, traicionera, cruel, con ventaja por el poder bélico que tenían. Recordemos que tenían las armas, la pólvora, el hierro, todo que los pueblos originarios no tenían, y tenían la maña de la guerra, tenían la visión geopolítica de conquistar. Bueno, este delincuente, Alonso de Ojeda, que la historiografía burguesa de las élites, la historiografía de los mecanógrafos, como le dice don Rogelio Iraramendi, mecanógrafos de la historia, que lo que hacen es tipear lo que se copian de otros, nos impusieron que este hombre descubrió el lago, por amor de Dios. Y el lago de Maracaibo, primero, la presencia humana tiene más de 14.000 años demostrada por los estudios de José María Cruz, entre otros, que los estudios, por ejemplo, de Mario Sanoja y Iraida Vargas indican que desde 4.000, 4.500 años atrás, antes de la llegada de los españoles, ya estaba formándose la original nación arahuaca que predominó en estas costas y que llegaba hasta Margarita y a las islas del Caribe, la población arahuaca. Por eso los añú, los caquetíos, los guayqueríes y los taínos del Caribe eran arahuacos. Ya habían descubierto el lago de Maracaibo y le pusieron ese nombre, Mara de tinaja, Cai de sol, del sonido en bo como locativo, o sea, la tierra de la tinaja del sol, que es lo que significa Maracaibo. Y bueno, he tenido el placer, el honor de haber descifrado ese toponímico, siendo como soy, pues, un hijo del municipio Mara y de Maracaibo como región, pues, un hombre del lago. Entonces, Ojeda no descubrió nada. Ojeda llegó por esas costas, pasaron el Cabo de San Román, ellos mismos lo relatan, incluso Vespucci en sus cartas posteriores lo dice. Hicieron una ruta bordeando la ribera del Golfo. Creían que Paraguaná era isla, creían que la península de la Guajira actual, que ellos usaron el nombre para mencionar el nombre Coquibacoa, muy probablemente una palabra que habían aprendido ya en las islas taínas, porque esa es la palabra coquí, significa la ranita cantora esta, que todavía en Puerto Rico se le llama con ese nombre taíno, y el sonido bacoa también es originalmente arahuaco. De hecho, el cacique Manaure de los Caquetillos tenía un sobrino llamado Bacoa que se alzó en la sierra contra los Huelsa. Entonces es lógico y tiene sentido esa palabra de origen arahuaca, pero no se refería al lago, y ese es un error que también nos hicieron incurrir. El lago no se llamaba Coquibacoa, ellos llamaron Coquibacoa a la península de la Guajira, que a la vez confundieron con una isla. Y Ojeda se regresó a España a que le dieran una concesión, una cédula real, nombrándolo gobernador ficticio y efímero, porque eso no duró más que los botones de hueso, como decimos en criollo, no duró nada. Pero en fin, fíjense, si ellos llegaron el 24 de agosto, como se ha establecido, a las cercanías de la barra del lago, o lograron entrar con alguna de las naves pequeñas que traían junto a sus carabelas, porque las carabelas ellos no sabían cómo meterlas todavía al lago. Posiblemente usaron unos bajeles para entrar, algunos de ellos los observadores adelantados, sobre todo Juan de la Cosa, que después hizo un dibujo, un mapa parecido a lo que vemos hoy como la Bahía del Tablazo. Recordemos que el lago de Maracaibo, y lo explicaba el biólogo Lenín Parra en la charla anterior, tiene esos 3 espacios, que no es un lago exactamente, es un estuario. Tiene el cuerpo de agua, que esto es ese corazón de agua que tenemos inmenso, que va a dar al sur del lago. Tenemos el estrecho, que comienza en esta zona frente a Maracaibo y La Rita y llega hasta las cercanías del Moján. Y luego está
la bahía del Tablazo, que es esa que ocupa ese cuadro, ese cajón de agua, que está desde la costa oriental del actual municipio de Miranda hasta la bahía de Urubá frente al Moján, donde desemboca el río Limón. Eso sería lo máximo que logró ver Juan de la Cosa. Ojeda no se interesó en el lago de Maracaibo. Vamos a hablar claro. Él no le interesó para nada. Él se interesó, y por eso yo digo que ni siquiera estuvo en el lago. Porque fíjense, ¿para qué se regresa a España? Para que le den una gobernación en la desértica península Guajira. Si hubiera visto el lago y ve las riquezas que esto tenía, no se hubiera enamorado de la zona desértica, y esa gobernación que le dieron ahí, por eso no duró nada. No tenían ni agua que beber. Y se pelearon entre ellos mismos por las pésimas condiciones en que estaba esa supuesta y que ciudadela que fundaron ahí, que era una base militar llamada Santa Cruz. Entonces, ¿cómo es que Ojeda pasa el 24 de agosto por aquí y ya el 5 de septiembre estaba en Santo Domingo, en el puerto de Yaquimo, reparando las embarcaciones? ¿Cómo es esto? O sea, entonces Ojeda no descubrió ningún lago de Maracaibo, hermanos y hermanas. Esa es una tremenda mentira que nos impusieron, pero bueno, por todas las vías, en la escuela, en los medios de comunicación, los actos oficiales. El sector político tiene mucha culpa de estas mentiras que nos impusieron, porque el sector político es el que se regodea en todas estas efemérides acartonadas, actos solemnes y sesiones y tal, y para nada, porque el pueblo no le llega nada de eso. Pero además no se molestaron en estudiar, esa es otra cosa, más bien se deleitaron en rumiar su ignorancia. Y entonces, del 24 de agosto, hermanos y hermanas, hasta el 5 de septiembre, que ya el tipo estaba en Santo Domingo. Entonces, ¿cómo es eso de que descubrió ningún lago de Maracaibo? Ojeda no descubrió el lago de Maracaibo. Y Ojeda ni siquiera estuvo en el lago de Maracaibo, para que sepan. Entonces, esta mentira, con lo que estoy diciendo, queda desmontada. Pero además, este personaje, al que lamentablemente todavía hay gente que lo adora, lo tienen como un ídolo, es un hombre que incurrió en prácticas atroces, un hombre pederasta, un hombre sádico, criminal, sanguinario hasta el extremo. Bueno, el mismo Fray Bartolomé de las Casas, hasta después de su muerte, deja un testimonio terrible de lo que ese señor, los daños que causó en la isla de Santo Domingo, que ellos llamaban la Española, donde, bueno, causó un genocidio. Miren que el genocidio en las islas antillanas fue pero tan terrible, que ya los frailes dominicos en 1545 le escribieron al superior en Francia que lo sacara de esas islas a otras partes porque no tenían almas que catequizar. Es decir, no quedaban indígenas, no quedaban indios, como le decían ellos, no quedaban naturales, no quedaban nativos, no quedaban autóctonos, es decir, no quedaban los pueblos originarios. Y ese fue ese famoso Alonso de Ojeda, a quien las maracuchas y los maracuchos nos vendieron la ridícula versión de que descubrió el lago, un lago que fue descubierto por las naciones arahuacas 4.500 años antes de la llegada de los europeos, y que tenía en ese momento que ellos nos invadieron una nación, una civilización acuática muy bien organizada, el pueblo añú, con sus ciudades palafíticas, y hoy en día estamos discutiendo sobre el tema de las inundaciones en el sur del lago y otros lugares, la necesidad de volver al palafito como forma de hábitat, como vivienda saludable, segura, ecológica, que tenían sus canoas, que tenían sus embarcaciones, porque ellos fueron capaces, los arahuacos de nuestra costa, de poblar esas islas del actual Mar Caribe. O sea, que tenían embarcaciones adecuadas para viajes largos. Y también era un pueblo que se alimentaba bien, que tenía proteína del lago, de los peces. Era un pueblo ictiófago, se alimentaba de peces, no comía carne roja. Por tanto, es falso también que se les haya acusado de prácticas caníbales, antropófagas. En todo caso, fueron los delincuentes invasores los que cometieron ese tipo de prácticas. Entonces, esta es otra de las falacias que tenemos que desmontar.
nuestro lago, nuestra tinaja del sol, Maracaibo, fue descubierto por los pueblos arahuacos ancestrales, nuestros más viejos, antiguos abuelos, de los que viene el pueblo añún, mal llamado paraujano, nosotras que todavía estamos aquí, Aniañún Tiayé, en nuestras riberas, en nuestro lago, y de la patria independiente, la patria mestiza, la patria soberana, a la que todos estamos obligados a querer y a conocer la historia, a dejar de creer en los cuentos de los colonizadores, las mentiras que nos impusieron para hacernos sentir inferiores, que no éramos capaces de descubrir nada, que no éramos capaces de fundar nada, y es todo lo contrario, porque la cosmovisión de nuestro pueblo originario es lo que nos ha permitido salvar la vida en el planeta Tierra. Por el camino de los eurocentristas, capitalistas, imperialistas, colonialistas, ya hubieran acabado con esto hace rato. Y los pueblos originarios, con su visión ecológica profunda, con su concepción de el resguardo espiritual y material de los ancestros, porque hay que dejarle un mundo a las nuevas generaciones, y con la cosmovisión de la propiedad colectiva por encima de la avaricia personal, son los que han logrado salvar la humanidad. Y a esas raíces tenemos que volver. Continuamos con esta cuarta parte y última de la charla de hoy, Ancestralidades. Soy Ildefonso Pinol, tengo mucho gusto de compartir con ustedes estas inquietudes, estos conocimientos, estas investigaciones sobre nuestra historia ancestral. Y ahora, siguiendo con la lucha por desmontar la falacia de una supuesta o infundada, como yo le digo en mi libro, la infundada fundación de Maracaibo, y que la historia ridícula, la historia colonialista, la historia manipuladora que nos impusieron, incluso llega a decir que hubo 3 fundaciones, o sea, ya no se conforman los procolonialistas y eurocéntricos, ¿no?, los cipayos y lacayos de la historiografía en que hubo una fundación, sino que hubo 3. Y como hemos dicho y sostenemos, no hubo ninguna fundación, sino que hubo invasión. De estas famosas y ridículas 3 fundaciones de las que hablan, la segunda de ellas sería la de Alonso Pacheco, la famosa Ciudad Rodrigo, que de paso, eso es lo primero que hay que apuntar. Pacheco no llamó la ciudad de Maracaibo, la llamó Ciudad Rodrigo. Ellos llamaban ya desde los tiempos de los Huélzares, llamaban Maracaibo a lo que ellos le decían laguna, o sea, al lago. Y por eso alguna gente cuando lee las crónicas y no se ubica bien en el asunto y lee laguna, creen que están hablando de la laguna de Sinamaica. No, esos tipos no llegaron a conocer la laguna de Sinamaica. Por eso la laguna se conservó más virginal y más original que otras orillas, ¿no?, ya del cuerpo de agua del lago. Ellos llamaban laguna, incluso hasta entrado el siglo XIX, al lago a veces le decían laguna. Esta supuesta fundación de Alonso Pacheco, fíjense, fue una decisión de los españoles, de los invasores, tomada en el ayuntamiento de Tunja, actual República de Colombia. En ese ayuntamiento, departamento de Boyacá, ya estaban instalados los españoles saqueando las riquezas auríferas que en importante cuantía tenían los pueblos muiscas, los pueblos de origen chichas, que en la zona de Pamplona, de estas regiones hoy de los Santanderes, tenían importantes minas de oro y otros minerales preciosos, y requerían con urgencia la salida por la pista de agua del lago Maracaibo. ¿Por qué? Porque la salida por el Caribe del nuevo reino de Granada, que es como se llamaba esa colonia, hoy llamada Colombia,
gracias a Miranda y a Bolívar, era muy difícil y por eso se tomaban la aventura de invadir el lago, ¿no? Y lo decidieron así, comenzaron a hacer alianzas con los otros españoles invasores que estaban en territorio de la actual Venezuela, y así fue que fueron ocupando el territorio de allá para acá. Es decir, por eso La Grita, Gibraltar, Mérida, no fueron anteriores. Trujillo la ocuparon al territorio de los cuicas, lo habían ocupado los españoles que llegaron por Coro y Tocuyo, y de ahí pasaron al actual Trujillo. Bueno, esos intereses se confabularon para invadir el lago de Maracaibo, para hacer guerra al pueblo añú y tomar su patria acuática. Y este Alonso Pacheco fue el que lo intentó en 1569. Este señor no fundó nada. Este señor invadió, trató de armar su estructura de gobierno colonial con sus militares, financiados por los intereses que ya mencioné, los intereses mineros extractivos, que todavía, por cierto, nos acechan y nos azotan. Y este señor fue derrotado por el pueblo añú, que nunca se rindió y nunca aceptó que estos extranjeros estuvieran ocupando sus riberas, su patria acuática. Y en noviembre de 1573, el pueblo añú, en más de 100 canoas, les madrugó al campamento militar que habían establecido, a la empalizada que tenían adosado lo que llamaban ellos la vieja ranchería de Maracaibo, que debió ser muy probablemente la que hoy conocemos como Santa Rosa, que, como yo le digo a mis hermanas y hermanos añú de Santa Rosa, esa es la verdadera Maracaibo. Lo demás es un montón de asfalto y cemento adosado. Y entonces este Alonso Pacheco, con sus huestes, fue derrotada a finales de noviembre de 1573, como yo digo, en la primera batalla naval del lago, y huyó con el rabo entre las piernas para Trujillo, de donde había venido, ¿no? Este invasor español, Alonso Pacheco, que le puso a ese lugar Ciudad Rodrigo y no Maracaibo, por adular pues a uno de los gobernadores de turno, que era nativo de esa Ciudad Rodrigo, una pequeña ciudad que está en el camino de Salamanca hacia la frontera con Portugal. Esa es la breve historia de esa supuesta segunda fundación, que no fundó nada, sino que fue una guerra y que la perdieron los invasores. Un grupo de los que andaban con este Pacheco recibió un fuerte financiamiento y un espaldarazo del gobernador colonial en Venezuela y de los intereses auríferos, mineros y extractivos de la Nueva Granada, y volvió por su fuero a tomar un puerto en nuestra costa. Fue el tal Pedro de Maldonado que intentó esa supuesta tercera fundación, que dicen los fundólogos de la historiografía. Esa invasión de Pedro de Maldonado ocurrió a los primeros meses de 1574, o sea, poco tiempo de haberse fugado, huido, derrotado el Alonso Pacheco. Y fíjense que esto de la invasión a Maracaibo, y por eso no hay que hablar ni de descubrimiento ni de fundación, si ustedes hacen una línea de tiempo histórico, desde el 24 de agosto de 1499, que fue esta primera expedición de Alonso de Ojeda, con intenciones de establecer gobierno en la región, y lo hizo así a través de una gobernación que le cedió la corona española en Coquibacoa, que no es el lago, repito, sino la península de La Guajira. Luego, en 1529, la invasión de los Welser con Alfinger. Por ahí pasó Federman y se fue con su gente para allá, para el lado del Cabo de la Vela y Riohacha, etc. Y más adentro de la Nueva Granada. Y después vinieron los de Alonso Pacheco en 1569. Después se fueron huidos en 1573.
La pregunta lógica que hay que hacerse es si al fin él fundó esa ciudad de Maracaibo idílica que algunos sueñan y desean, ¿cómo es entonces que 40 años después la corona mandó a otro tipo, a un tal Alonso Pacheco, a fundar Maracaibo? Es un disparate. Es un disparate que no aguanta discusión. Pero nos lo impusieron así. Y como no pueden demostrar que hubo una fundación, dicen que hubo 3. Entonces la tercera invasión, esta, es la que logra permanecer más tiempo, pero con dificultades porque estaba la resistencia del pueblo añú ahí, resteado, que resistió 108 años. La invasión española, porque todavía estamos resistiendo. ¿Por qué digo 108 años? Porque del 24 de agosto de 1499 hasta 1607, 23 de junio, que capturan a Nigales en la isla de Zapara con una treta, con una trampa. Precisamente Juan Pacheco Maldonado, capitán español, que vino con sus hombres, con su ejército, y engañó a la guerrilla diciendo que venían vestidos de civil a buscar sal en las salinas de Zapara, que daban hacia las cañoneras, hacia la parte del municipio de Miranda, porque en Trujillo estaban padeciendo, que los de Trujillo no estaban en guerra con los de aquí. Y fíjense que esa falta de visión geopolítica de los pueblos originarios, de cada uno atrincherarse en su pequeña patria y no tener la visión general de la invasión de estos extranjeros, eso fue un factor determinante en la guerra y en el triunfo de los invasores. Dejaron que estos vinieran y estando aquí, bueno, les tomaron el terreno. Y los derrotaron, por supuesto, con la mayor capacidad bélica, mayor capacidad de guerra que tenían. Derrotada la guerrilla de Nigales, capturados el 23 de junio de 1607, ahorcados en el campamento de los españoles, en el puerto de aquí de Maracaibo, el 26 de julio se acabó la guerrilla. De hecho, los poquitos que quedaron, que se fueron a refugiar por los caños de Oriboros, los fueron perseguidos por la gente de Juan Pacheco Maldonado, de los españoles. Envió un grupo ahí bastante fuerte y los persiguieron, los andaban exterminando. El pueblo añú que sobrevivió fue el que se logró, atrincherar en los manglares, en los lugares más inhóspitos y, replegarse, porque la derrota ya era un hecho. Y así fue como 108 años después de la primera incursión invasora en nuestra región, en la región del lago Maracaibo, en el actual estado Zulia, fue que los invasores lograron apoderarse de nuestra patria lacustre. No fue un descubrimiento, no fueron ninguna fundaciones falsas y ridículas, fue una invasión, un genocidio, y ese es el proceso por el cual los colonizadores se apropiaron de Maracaibo. Llegamos al final de esta segunda conversación en este curso del Zulia, Historia Ancestral y Épica Republicana. Nos seguimos viendo y escuchando y seguimos en la lucha por la descolonización de las conciencias, por el rescate de la verdad histórica y por la revalorización de nuestro ser ancestral.